Biocultores, buenas noches. Bienvenidos a una emisión más de Bioethics News y como cada lunes le damos la más cordial bienvenida, a nuestro querido profesor Pepe Arellano, aunque creo que ahora ya voy a tener que decir a nuestro querido director Pepe Arellano. Pepe, buenas noches. Buenas noches, seguimos siendo Pepe, por supuesto. Los puestos van y vienen, las personas permanecemos. Y claro, como todos estos lunes, bienvenidos a este su programa, porque las noticias en bioética merecen ser reflexionadas, doctora Netza. Así es, mi querido Pepe, las personas permanecen y sabemos que tú seguirás siendo nuestro Pepe independientemente de todos los logros que tengas. Como sea, enhorabuena, Pepe, por ya haber oficializado el asunto. Ya oficialmente eres el director de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Querétaro y siempre va a ser un placer aplaudir y festejar contigo todos esos logros. Enhorabuena, Pepe. Pues Muchísimas gracias. vamos a comenzar con las noticias, digamos que dos grandes noticias en el mundo de la bioética y con impacto directo en nuestro país. Y creo que vale la pena dedicar esta emisión a esos dos eventos y reflexionarlos pues un poco hasta donde el tiempo nos dé, por todas las implicaciones sociológicas que esto va a tener a la corta y a la larga. Pepe, ¿qué nos tienes? Al inicio de este mes, y esto creo que es una noticia, bueno, por supuesto no exenta de polémica, de dilemas morales que van a empezar a votar por todos lados, y que distintos medios de comunicación publicaron, entre otros, por ejemplo, Animal Político, es que la Corte Suprema de Justicia de la Nación concluye que la gestación subrogada es válida incluso para extranjeros, pero esto, por supuesto, necesitaría una regulación a nivel nacional. ¿Qué significa justamente el que tras varias jornadas de análisis, de debates, de dimes y diretes, de protestas, de un ir y venir, la Suprema Corte concluye que esta práctica, de la práctica de subrogación en México, insisto, de forma altruista o incluso a cambio de un beneficio económico, y creo que esa es una de las partes más álgidas, es constitucional, incluso si la solicitan extranjeros en nuestro país. Esto pues, nos va a llevar justamente a tener una serie de polémicas sobre el derecho a decidir en el cuerpo de las propias mujeres o la cuestión y los límites que plantea la mercantilización, ¿no? Para muchos, en efecto, el hecho de que haya ya un estipendio económico para que una mujer tenga el bebé de otra pareja o de otra mujer que no pueda procrear, pues bueno, esto tiene como consecuencia una serie de elementos que va desde la cosificación del cuerpo de la mujer, ¿no? Incluso el propio tráfico, la explotación, el aprovechamiento de la pobreza, hasta posteriores dilemas como el caso que ya, pues hay muchos casos a nivel internacional, en donde una mujer que alquila su vientre, llega en un momento a enamorarse de ese embarazo que dice, no, pues si este cuerpo me pertenece, lo que genera este cuerpo es producto de mi propia decisión, por lo tanto es mi hijo, ¿no? Entonces, aquí supongo que si no tenemos bien puestos los pies sobre la mesa, pues van a empezar a aparecer una serie de fenómenos que, bueno, por supuesto aquí impacta a nivel social, impacta a nivel de la cuestión del derecho a decidir de la mujer sobre su propio cuerpo, pero también impacta sobre ese debate sobre el derecho que tienen parejas o tienen algunas mujeres que no tienen la posibilidad de acceder a un embarazo normal, pues finalmente lo tengan. Por supuesto, se han presentado casos desde aquellas famosas personas que no quieren estropear su cuerpo a raíz de un embarazo, y entonces, pues para no tener los estragos o las incomodidades que produce, pues buscan a otra mujer, pues ya ni siquiera por un problema de fertilidad, sino por una cuestión de estética personal, ¿no? Y si a eso le agregas que en algunos otros países sí está totalmente prohibida, sobre todo en la Unión Europea, la cuestión de la subrogación, y que en México también va a ser permitida en su momento para extranjeros,
pues entonces también nos podemos convertir en una especie de turismo de subrogación de vientres maternos, doctora Netza. Pepe, yo creo que es todo, sí, ahora sí que cuando hablamos de fenómenos bioéticos, la maternidad subrogada cumple con todos los criterios que se tienen que considerar para entender que se trata de un fenómeno bioético. Y justo sobre todo comenzando con las implicaciones inter y transdisciplinares que el fenómeno en sí tiene. Tú ahorita ya mencionaste algunas, ilustraste algunas, pero se extiende mucho más allá y nos lleva incluso a cuestiones genómicas. Ahora se sabe que hay transferencia de material mitocondrial entre la madre que subroga y el feto, el futuro hijo. Entonces, sí hay transferencia de material biológico y eso, por supuesto, mete en entredicho si tiene o no algún cierto derecho por la situación del intercambio biológico que llega a haber en un momento dado. Otro punto crucial que ya lo viven otros países como Ucrania, que tiene ya institucionalizado y muy desarrollado esta situación de la maternidad subrogada, es esta cuestión de cuando nace el producto y viene consigo alguna malformación, alguna situación médica y los padres biológicos no lo quieren, o sea, no lo aceptan y entonces cae en una laguna porque pues la subrogada dice, pues yo nada más alquilé mi vientre, no iba con la idea de hacerme de un hijo. Los biológicos, que son los que mayor obligatoriedad tendrían, pues no lo quieren, entonces ahí lo dejan y ahora ¿a quién se lo entregas? Y de pronto son niños que, para empezar, el problema de la ciudadanía, donde pues por nacimiento, en este caso serían mexicanos, por puro nacimiento, pero después, ¿a quién se los entregas? Si la gestante no lo quiere, los procreadores no lo quieren y la institución pues algo tiene que hacer y entonces se vuelven niños literalmente abandonados y en lagunas legales, institucionales, en fin, que van a dar a casas de, pues de estas de adopción y con problemas médicos que alguien tiene que subsanar, porque tampoco es la cosa de que nace con algún problema médico y no le des atención. Entonces, esta problemática que en Ucrania ya se ve mucho, se corre el riesgo, sobre todo cuando comience el turismo, porque de que va a comenzar, el turismo de subrogación, de maternidad subrogada, y después al rato vamos a tener un problema de salud pública. No quiero escucharme muy pendiente resbaladiza, pero desgraciadamente la experiencia en otros países ilustra que estos fenómenos poco a poco comienzan en su seno las cosas que nadie desea. Para empezar, la corrupción, como tú ya bien ilustraste, aunque dijiste mercantilismo, pero el mercantilismo, Pepe, eventualmente nos lleva a la corrupción e incluso a líneas de crimen organizado donde las mujeres pues son sometidas de forma involuntaria a estos procesos con tal de obtener ganancias bastante altas. En un momento dado pueden ser verdaderamente bastante altas, pero donde la menos beneficiada es precisamente la gestante, o sea, la que al final de cuentas se somete al proceso biológico médico que implica un embarazo y después un parto en condiciones razonablemente seguras. Por supuesto, después viene, por ejemplo, en Ucrania ya tienen, por decirlo, 3 paquetes, el A, el B y el C. Y obvio esto está enmarcado en ¿qué quieres? Un hospital VIP, un hospital como de segundo, primer nivel o una clínica que para saber cómo te va a ir. Y ahí es donde entra el mercantilismo. O sea, esta cuestión de ya no poner en primer lugar la seguridad tanto de la gestante como del producto,
sino el entorno de dónde van a ser el producto o el niño, sino en una clínica, que sabrá Dios qué condiciones tenga, en un hospital razonablemente equipado o en un hospital de lujo, como según de acuerdo a qué posibilidades también tienes tú para pagar. Ahí entran ya estas cuestiones no deseables y sobre todo, repito, al final la menos beneficiada es la gestante. Otra laguna que España al menos la está sufriendo es esta cuestión de la ciudadanía del niño, porque por nacimiento, en este caso, es mexicano. Pero al país al donde vaya, en el entendido de gestantes extranjeros, si ese país va a aceptar el nacimiento por maternidad subrogada en otro país, porque cuando sale la mamá o cuando salen esos papás, salen sin hijos, sin hijo, o sea, salen del país sin hijo. Nace el hijo en otro país y regresan con hijo. Entonces, ahí hay una laguna donde el hijo, para fines prácticos, es un migrante un poco ilegal. Entonces, se tiene que allanar esta cuestión, incluso a nivel internacional, para que cuando el producto nazca, pueda adquirir la ciudadanía del país donde se va a desarrollar, o sea, de donde vengan los extranjeros. Porque de otra forma, pues entran también estos dramas de ser un migrante ilegal y a ver hasta cuándo se vuelve un migrante legal. Entonces, son aspectos éticos, legales, sociológicos, biológicos, de políticas públicas también, porque la gestante, ¿cuántos embarazos se le va a permitir tener? Después se puede, en Estados Unidos ya le pusieron límite a solo 5 embarazos, porque ya se tenía esta situación de convertirlo en un modus vivendi. O sea, ya me embarazo y así me sostengo económicamente. Pero pues llega un momento en que también el cuerpo de la gestante empieza a sufrir impacto y repercusión en materia de salud por tantísimo embarazo. O sea, échate 14 embarazos, 18 embarazos, 20 embarazos, no, pues tampoco. Entonces, faltan todos estos detalles ya a nivel trinchera, a nivel clínico médico, a nivel política pública, para evitar que después se convierta en un problema de salud pública. Entonces, pues ya ni sabe uno decir si bien o no por la sentencia de la Suprema Corte. Yo creo que hablando en términos de las parejas que efectivamente necesitan este recurso por razón de fertilidad, por razón que lo superó todo, que ya intentaron todo y no se pudo, y realmente hay un deseo genuino de tener un hijo, pues bien por esta sentencia. Pero, desgraciadamente, es un fenómeno, Pepe, con demasiadas aristas que también, desgraciadamente, muchas de ellas se empiezan a desvirtuar conforme se va evolucionando o el fenómeno va evolucionando sociológicamente. Pepe. Sí, de hecho, creo que este es justamente el argumento o uno de los argumentos más fuertes para que esto se hiciera o la Corte dictaminara como algo que procede. Sobre todo porque en las conclusiones se destaca que esta situación de no legislarse, pues no es que el fenómeno se desaparezca, es decir, si hubiera existido el que la Corte hubiese concluido de que esto no procedía, eso no significaba que esa práctica desapareciera, ¿no? Parte de la argumentación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación está basada justamente en que este tipo de prácticas, pues es un fenómeno que ya tenemos, que ya existe, que ya aparece y que el hecho de que no se encuentre legislado motiva justamente a toda esta serie de circunstancias. Creo que este es el argumento más fuerte por el cual la Suprema Corte hace que la gestación subrogada sea válida. Y creo que fue lo mejor, en el sentido en que ahorita lo estás comentando, Pepe, creo que fue lo mejor,
porque efectivamente, mejor visibilizarlo, tenerlo en el plató de la discusión a todos los niveles e irlo vigilando e ir desarrollando todos los reglamentos, protocolos, etcétera, etcétera, que ofrezcan mayor seguridad a todos y no tenerlo como un fenómeno no visibilizado, no regulado, porque entonces sí, todas estas prácticas corruptas, pues sería la línea. Creo que en ese sentido, pues estuvo bien que mejor se pronunciara así la sentencia. Bien, Pepe, pues cambiando de tema, pero hablando de estos fenómenos bioéticos complejos que que nos están poniendo en reto y no tenemos otra más que o agarrar el toro por los cuernos o solo ser testigos mudos de muchas cosas que no son deseables. Pasando a otro tema, se publicó ya el lineamiento técnico para la atención del aborto seguro en México. Un documento que, pues mira, desde su origen ya presenta cierta controversia, porque el origen de este lineamiento, si bien es cierto, avalado por instituciones gubernamentales, en realidad los grandes promotores de este documento fueron a las asociaciones y la institución de prevención de violencia de género y de violencia contra las mujeres específicamente. ¿Y por qué es esto controversial? Porque, obvio, el criterio tiene cierto sesgo en algunos puntos que ponen este lineamiento. Y me quiero referir específicamente a que al menos el personal de salud de la Secretaría de Salud no va a poder anteponer objeción de conciencia cuando se trate de cuestiones de interrupción voluntaria del embarazo. Ese es uno, porque pues obvio estas asociaciones o estas instituciones, lo que para ellos lo más importante, lo que más prevalece es la cuestión de la seguridad para la mujer, la no violencia en contra de la mujer. Eso está muy bien, o sea, no es que esté yo diciendo que eso esté mal, eso está muy bien, pero desde el punto de vista ético, ¿hasta dónde es válido prevalecer ciertos derechos a costa de anular otros derechos? Y claro, aquí, pues a lo mejor el mundo feminista me azotaría en la cara de que los médicos no estamos en una situación de vulnerabilidad como las mujeres lo están al momento de o desear una interrupción voluntaria del embarazo por razones no médicas o sobre todo en situaciones de violación. Pues es una situación extrema. Sí, o sea, estoy de acuerdo, pero estamos confundiendo los planos. O sea, una cosa es el plano sociológico, donde las vulnerabilidades, por supuesto, son diferentes, pero otra cosa es el plano epistemológico, donde en materia de derechos, pues entra esta cuestión pues de equidad de derechos, o sea, tan derechos tienen las mujeres como derechos tienen los profesionales de la salud, y no estoy hablando como médico. Entonces, sí se torna un poco cuestionable que para prevalecer estos derechos, anules estos derechos. O sea, no des la oportunidad. Entonces, no sé, pero ahí sí como que me causó un poco de escozor esto. Se Pepe. cortó, te perdiste. La última parte no se escuchó nada, Netza. Te congelaste. Ok, perdón. Sí, yo creo que aquí la cuestión de la objeción de la conciencia es uno de los temas centrales, sobre todo porque un personal clínico puede decir o puede tener daños por ser obligado a practicar un aborto en su vida, en su situación personal, en su salud mental, ¿no? Y una eventual salida, cuando hablamos de la cuestión de las objeciones de conciencia, sería en todo caso más que obligar a todo mundo a realizar cierto tipo de prácticas, a establecer lineamientos para que ningún hospital
tenga, que todos sean el 100% objetores de conciencia, ¿no? Creo que es uno de los grandes temas. Es decir, imaginémonos que en un momento determinado la religión prevaleciente en este país fuera la del credo de los testigos de Jehová, ¿no? Y que ese sería el consenso en general a nivel social, y todo mundo sabe de que uno de los principios básicos de este tipo de creencias religiosas es la cuestión del problema de la sangre. Y que alguien tenga un problema de salud que requiere una transfusión sanguínea y que vaya a un hospital donde le va la vida, ¿no? Es decir, si no tengo una transfusión sanguínea por cualquier motivo, puedo perder la vida, y que en el hospital diga, pues sí, joven, pero pues usted se va a morir finalmente porque aquí nadie nos puede obligar en contra de lo que nosotros creemos, ¿no? Es decir, todos participamos del credo y es el credo vigente de los testigos de Jehová. Somos mayoría y todo el hospital es testigo de Jehová, así que en este hospital y en muchos otros hospitales pues no se le va a atender. No sé si me explico en este caso hipotético. El punto aquí central sería que todos los hospitales garantizaran tener personal no objetores de conciencia, ¿no? Ese podría ser una eventual salida, que el Estado mismo estableciera una ley y un lineamiento en donde una mujer que por cualquier situación tuviera que llegar a este tipo de práctica. Por supuesto, para cualquier mujer no es deseable, ¿no? No es que las mujeres deseen abortar, no es de que anden buscando embarazarse para abortar, sino que en realidad es una cuestión crítica, es una cuestión que va desde las cuestiones de violación, de las cuestiones donde va la vida, vaya, ¿no? Entonces, creo que tendríamos que estar pensando en que se garantice que en todas las unidades y servicios de salud públicos y privados exista personal no objetor. Creo que esa podría ser un momento determinado la salida, porque si bien es cierto, y yo estaría justamente a favor, yo aplaudiría un lineamiento en donde se garantice justamente el derecho de la mujer a decidir sobre su propio cuerpo, pero es aquí donde viene el dilema, la confrontación con lo que alguien pudiera denominar incluso extraños morales, que esta colisión pudiera llegar a ser irreconciliable, y justamente para eso está la bioética, justamente para eso está la reflexión crítica, ¿no? Para que dentro del encuadre de los principios prevalezca, claro, la cuestión de la justicia sobre, en este caso, sobre las mujeres, pero también en la cuestión de la autonomía, en el caso del personal clínico que pudiera llegar a tener objeción de conciencia. No sé qué piensas, doctora Metza. Sí, yo creo que ahí hay una cuestión pendiente en materia de derechos, porque no puedes, o sea que no sé, ahí sería aplicable el óptimo de Pareto, no puedes satisfacer las necesidades de uno si no has satisfecho las necesidades del previo. Entonces, aquí no puedes, ¿cómo se llama? No puedes otorgar o proteger, en aras de proteger unos derechos, anular otros. O sea, a mí me parece que ahí hay un problema grave en materia de derechos humanos, porque de alguna forma se está coartando la autonomía y el libre ejercicio de la profesión, que son derechos también amparados por la Constitución, de los profesionales de la salud, versus privilegiar la protección y los derechos a no ser violentadas o reviolentadas de las mujeres. Entonces, repito, no estoy colocando esta cuestión a nivel sociológico. A nivel sociológico existe la obligatoriedad de protección a la salud. Y esto lleva a tener que proteger a esas mujeres, atenderlas con la mayor calidad posible, sobre todo protegerlas en la vulnerabilidad que tienen, pero ese es a nivel operativo, donde dices bien, quizás la mejor solución sería esa, que todos los hospitales estuvieran obligados a tener personal no objetor.
Y creo que ahí sería la solución. ¿Por qué? Porque de esta forma los objetores quedan a resguardo en materia de derechos, los no objetores quedan en resguardo en materia de libertad de ejercicio profesional y las mujeres quedan a resguardo para ser atendidas como merecen o como se debe en esta cuestión tan delicada de interrumpir, ya sea de forma voluntaria, un embarazo o interrumpirlo por razones que se le imponen a la mujer, ya sea una cuestión médica, una malformación ahí extrema, o en materia de violación, donde fue una situación impuesta a la mujer y que le otorga este derecho de no querer las consecuencias de esa situación impuesta, a veces de forma bastante grave, y que una de esas consecuencias es precisamente el embarazo. Una de las consecuencias no deseadas es precisamente el embarazo. Entonces, me parece que ahí amerita una revisión, efectivamente, una revisión ético-legal en materia también de derechos humanos. Este lineamiento técnico para la atención del aborto seguro en México, que está calientito, está recién salido todavía. Entonces, yo creo que todavía va a venir esta discusión social, crítica, académica, para matizar esta cuestión, porque a nivel epistemológico hay una controversia. Estás anulando derechos para proteger otros derechos. Eso ya de entrada está mal, o sea, no va. Entonces va a ser cuestión de hacer una revisión crítica para, a nivel operativo, a nivel trinchera, dar una solución, y también a nivel epistemológico tiene que modificarse, porque si no estás transgrediendo derechos para fortalecer derechos, eso es lo más anticonstitucional que hay, Pepe. De acuerdo, de acuerdo. Pues son con toda seguridad dos temas controversiales que incluso pueden ir de la mano, ¿no? La gestación subrogada y la cuestión del aborto. Doctora Netza, un placer, un privilegio. Sí, ahora, esto no quita para nada, esto no, este detalle con el que salió este lineamiento técnico no quita el beneficio social, el beneficio también en materia de derechos que representa para las mujeres, específicamente para las mujeres, el que ya exista este documento, porque esto ya reafirma a nivel social, a nivel médico, a nivel hospitalario, el generar todos los protocolos y todo lo que se necesite para que las mujeres que tengan que interrumpir su embarazo por la razón que sea, lo hagan efectivamente, no solo con la seguridad médica, sino con esta empatía, esta ausencia de prejuicio, que desgraciadamente todavía existe, para atender esta situación de mucha sensibilidad humana, entenderlo también, pero que nos guste o no, se tiene que atender de la mejor forma posible a nivel médico. Entonces, creo que en ese sentido, pues bien por este instrumento, seguramente va a representar muchos más beneficios del que estoy mencionando ahorita, pero desgraciadamente salió ahí con una mosca en el atole. Entonces, cuestión de trabajarlo posteriormente. Pepe, se nos fue el tiempo, pero eran dos noticias que se necesitaban discutir un poco más amplio, pero confiemos, hay que ver cómo van evolucionando a nivel sociológico, y seguramente ya tendremos que recapitular al respecto de estos dos fenómenos bioéticos que hoy se nos ponen de frente aquí en México, y pues los bioeticistas, los biocultores, seguramente tendremos mucha aplicación con esto. Pepe, nos despedimos. Muchísimas gracias, un placer. Seguimos aún en pie porque las bioéticas en noticias merecen ser reflexionadas, doctora Netza. Así es, Pepe, y con estos fenómenos más. Bueno, pues biocultores están bioéticamente informados. Aquí está lo último que ha sucedido en nuestro país, y pues a trabajar, no hay más que a trabajar. Pepe, muchas gracias.
Biocultores, hasta la siguiente. Y recuerden, por el bienestar de todos, cultivemos bioética. Hasta pronto. Gracias.